Uno, dos, tres. Bienvenidos amigos a un nuevo video. Estamos aquí una vez más con Jorge en un nuevo podcast. Sean todos bienvenidos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Edison, un gusto saludarte. Qué bueno volver a encontrarnos y poder conversar en esta tarde contigo, esta noche, si estás escuchando en tu casa o en la mañana. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Sí, pues ha pasado bastante tiempo desde el último podcast, así que ha sido un buen reencuentro. Y no crean que nos dio, ¿no? Sí, no, y no crean que nos dio ¿cómo es? El coronavirus, pero casi, no, mentira. Nos dio pereza. Nos dio pereza. Una pandemia peor. La madre de todos los... La madre de todos los males, dijo aquel pastor. ¿Qué más, Edison? ¿Cómo has estado? ¿Qué de bueno? Sí, no, todo bien, gracias a Dios. La familia sana, que es lo importante. Y por allá, por Quito. Todo muy bien por acá, realmente, no sé en el momento que están escuchando esto, pero ahorita que estamos a mediados de noviembre, se ha elevado un poco más el tema de los contagios y se escuchan noticias, rumores en realidad, de que probablemente nos vuelvan a encerrar, así como pasó desde marzo a julio. Agosto casi que estuvimos encerrados y como que ha generado un poco que la gente esté otra vez tensa. No sé si te ha pasado allá donde tú vives, Edison. Por los que nos escuchan, Edison vive en el norte del país, en San Gabriel, el norte de Ecuador, una zona cerca de la frontera con Colombia, ¿no? Edison, como que unos 40 minutos, una hora. Sí, una hora hasta llegar a Ipiales, que es la zona más cerca de... Como la ciudad fronteriza. Sí, la ciudad fronteriza, que parece Ecuador. Si uno pasa y no hay muchos cambios que digamos. Son los mismos apellidos nomás. Sí. Solo que otra manera. El mismo cuy. Y no sé cómo está allá, me imagino que igual está un poco delicado, pero acá en Quito las cosas han estado subiendo después de que bajó el tema de la velocidad de contagio, otra vez está subiendo y la gente anda nerviosa. El fin de semana que estuve un rato afuera, me di cuenta que la gente anda ya como más tensa, con más ansiedad. Incluso cuando vas al supermercado, la gente anda como más apurada. Así de modo de anécdota, yo el sábado estuve con mi hermano, estuvimos en el supermercado y estábamos parados así, como se para la gente joven y la gente de cualquier edad, parados para entregar la mochila para poder ingresar y que nos dieran la ficha. Estábamos parados ahí cuando una señora, pip, ¿qué? Que era pipí, nos dimos cuenta. Permiso, señora, quería que le hiciéramos un camino nupcial, se veía como espacio para que pasara ella, pero quería que le diéramos los 2 metros, entonces nos tocó hacernos a un lado y ahí pasó. Y luego la encontramos. Pues, realmente hay gente que está así, ¿no? Bien temerosa ante esto del COVID-19 y está bien, ¿no? Cada uno de nosotros pienso que respondemos de diferente forma. Exacto, eso es lo que iba a decir yo, es que realmente cada uno lo ha asimilado de diferente manera y algunos tendrán más miedo que otros, pero lo interesante, lo importante es saber manejar bien todo el tema de las precauciones, que al final del día es lo que realmente cuenta, de cómo nos cuidamos, porque realmente por más que pongan restricciones o nos dejen encerrados un año, lo que va a contar es que nosotros mismos tomemos conciencia. Claro, lo más complicado de esto creo que es la falta de cuidado de algunas personas, ¿no? Esto del distanciamiento social, que no se cumple y toda esta cuestión. Pero bueno, qué bueno que estemos bien, eso es lo importante, qué bueno que la familia de Jorge también esté bien, esperamos que todos los que nos están escuchando también estén muy bien y si alguno se ha contagiado, pues también confiamos en Dios de que ustedes puedan salir de esta enfermedad nueva que está aquí pues con nosotros. Nos ha tocado acostumbrarnos a ella, nos ha tocado hacernos a ella también con esto de la mascarilla y todas las cuestiones que debemos hacer para estar bien. Así que lo importante es que ustedes estén bien y también, gracias a Dios, que nuestras familias están bien. Bueno, el día de hoy nos volvemos a unir con Jorge para hablar de otro tema más y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las emociones, ¿no? Y es algo que prácticamente estamos viviendo en esta temporada con todos estos cambios, ¿no? Diferentes emociones. Así que hablemos, Jorge, acerca de esto. ¿Qué te parece? Me parece importante, como tú bien dices, Edison, y otros que nos escuchan, probablemente en esta época ha sido de las temporadas en nuestra vida que más los hemos experimentado, ¿no?
de pronto las emociones buenas, como las sabemos catalogar, o las malas, esa fricción que ha pasado, porque antes muchos de nosotros vivíamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, chuta, pero ahora encontrarse con la esposa, el esposo, los hijos. El otro día yo venía en un taxi y estaba conversando con el hombre, ¿no? Tengo una costumbre yo de conversar con los taxistas por si acaso me quieran robar, para que agarren conciencia de que sí soy buena gente. Y para ser mi amigo. Sí, porque nadie le roba al amigo, dije yo. Y éramos chévere nosotros conversando y me dice, chuta, verá que yo sí me asusté, dice. Pero más susto me dio mi esposa, dice, no sabía que era así, ha cambiado bastante de lo que yo la conocía. Me contaba que el señor, como era taxista, y como ustedes saben, el tema del taxismo está bien complicado en general en todo el mundo, ¿no? Por toda la aparición de las nuevas aplicaciones y las soluciones de transporte y cosas así, los taxistas como que han quedado relegados. Y el señor me contaba de que antes él trabajaba solamente de lunes a viernes y los fines de semana pasaba en su casa. Pero ahora con todo este tema, pues le tocó trabajar de lunes a lunes, no tiene días libres. Pero cuando empezó la pandemia, como le tocó encerrarse como a todos nosotros, se encontró el primer día, dice, chuta, ya se levantó y no sabía qué hacer, no sabía qué realizar en la casa, así que dice que le ayudó a la esposa a arreglar. Me dice, yo no sabía que esa mujer era tan intensa, me dice. Me puso a limpiar y raspe el piso, y yo decía, ¿por qué tanto raspar el piso? Pues sí, ya estaba limpio, y raspe. Dice. Ya como el tercer día le dije, no, mija, yo me voy a hacer otra cosa, y que se puso a pintar una pared, algo así, como 4 pasadas de pintura le pasó en toda la pandemia, dice, yo no sabía que era tan intensa esta mujercita, pero bien estamos, gracias a Dios, me dice al final. Sí, pienso que diferentes emociones por las situaciones que son bien cambiantes, ¿no? Que fueron de un momento para otro, ¿no? En este caso de la pandemia, al inicio pues nos encerraron y prácticamente la emoción que todos sentimos en ese momento fue un poco de temor, de miedo, ¿no? Que, bueno, yo creo que los primeros días tal vez no tanto miedo, sino como esa alegría de las vacaciones, ¿no? Como buen ecuatoriano uno dice vacaciones, qué lindo, esa emoción de alegría, ¿no? De voy a pasar con la familia, porque creo que todos sentimos como que iba a ser solo una semana tal vez, ¿no? Como nunca hemos vivido una pandemia, pues. Entonces no sabíamos qué se venía. Lo que hemos vivido era ver películas nomás en Netflix. Si están por ahí y tienen acceso a una película en internet, busquen Contagio. La película del 2017, me parece, no, 2018, que se asemeja mucho. Y hace poco en realidad entrevistaron al que creó la película y él dijo que la había pensado, pero que ahora que lo analiza con la realidad, pues se parece mucho. Sí, bastante. Bueno, la del Contagio ya es un poco más exagerada, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo creo que todos estábamos con esa cuestión de semana de vacaciones, ¿no? Qué bonito. Y luego la semana se hicieron 15 días, y luego se hicieron un mes, y luego 2, y empezaron a haber otras emociones, ¿no? Como la desesperación por la economía, un poco de tristeza por las situaciones que se estaban viviendo, ansiedad por otro lado, y muchas personas también, pues un poco de dolor y de tristeza por las personas que fallecieron en esa temporada de contagios bastante alta que hubo, ¿no? En Guayaquil, en Quito, y bueno, pues ahora también, ¿no? No se escucha tantas noticias como antes, tan malas como antes, ¿no? Pero todavía seguimos en la pandemia, entonces todavía siguen habiendo estas emociones, ¿no? Diferentes emociones por las diferentes cosas que podemos estar viviendo en cada hogar, en cada realidad, ¿no? En la que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, por eso hemos querido hablar un poco acerca de estas emociones, porque generalmente se tiene como una mala concepción a esto de sentir algo, ¿no? Al menos en esto del ambiente cristiano, es como que se nos ha metido en la cabeza de que siempre debemos de estar bien, ¿no? Y en realidad se ha visto como malo el que alguien se sienta triste o demuestre alguna emoción, como a veces le llamamos negativa, ¿no? Uh-huh. Y pienso que eso no es solo de la cristiandad, sino que pienso que tal vez es hasta un poco cultural, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, de el niño no llora, o tú eres varón, no debes llorar, o no debes mostrar debilidades, y cuestiones así. Ahora que lo pienso, esta palabra debilidad, ¿no? Se ha creído que las emociones como la tristeza o el enojo son una muestra de debilidad, ¿no? Y no parte de lo que somos. Entonces, qué importante que podamos hablar acerca de estas emociones. Por eso, definamos primero qué son las emociones.
Ayúdanos con eso, Jorge. ¿Qué serán las emociones? Las emociones, en su sentido más básico, son la respuesta que tiene el cuerpo ante un estímulo externo y nos preparan para poder responder a ese estímulo. Por ejemplo, si es que estamos en un momento bonito, estamos en un momento de que si estamos con nuestra familia, nos estamos riendo, nuestro cuerpo sentirá calma, nos relajaremos y nos sentiremos bien. Pero también si, por ejemplo, nos encontramos en un bus que viaja como loco a 100 kilómetros por hora y no tienes cinturón de seguridad y resulta que vas así con las curvas como loco, tu cuerpo se preparará ante ese estímulo para saber qué puede ser lo que suceda a continuación. Y a eso, por ejemplo, le generará ese tipo de miedo, desesperación. Entonces, la respuesta del cuerpo será diferente. Nuestro cuerpo reacciona de manera química a través de las hormonas que segrega, a través de los estímulos que segrega nuestros cuerpos, nuestro cerebro, para podernos poner preparados para lo que va a suceder. Por ejemplo, eso es lo que nos pasa cuando estamos tensos. Cuando tú estás preocupado con el trabajo, lo más común es que te duele el cuello. O por ejemplo, si te sientes feliz, probablemente lo que más te sientas es como una calma en los hombros, como que algo que tenías cargando se cae y estás súper relajado. O si estás muy preocupado, te duele el estómago. Y es porque generalmente nuestro cuerpo nos va a demostrar en ciertas partes cómo nos estamos sintiendo. Si te duele el pecho, generalmente es por alguna preocupación, suelen decir, pero en general, más allá de lo que digan de cada una de las conexiones, es nuestro cuerpo reaccionando de manera física a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, es interesante, ¿no? Es como reacciona nuestro cuerpo ante los diferentes estímulos que podemos nosotros poder estar experimentando en ese momento, ¿no? Y por eso es tan interesante que las personas que sufren ansiedad están sufriendo realmente porque no pueden responder ante el estímulo que están recibiendo, ¿no? Y como leía la otra vez en un artículo, en sí la ansiedad como tal no es mala cuando nos empieza a hacer daño, ¿no? En el caso de muchas personas que querían, por ejemplo, salir ya de la pandemia y querían que todo eso se acabe, ¿no? Y empezaron a sentirse ansiosos porque eso no sucedía, ¿no? Y no podían hacer nada ante ese estímulo, porque no puedes decir hoy se acaba la pandemia y ya, no hay forma de que eso suceda. Claro. Entonces empieza a hacerte daño porque empiezas a desesperarte, algunos empiezan a tener falta de aire, ¿no? Como tú decías, algunos empiezan a tener también estos dolores de pecho y llegando a algo ya más profundo, hasta podrían tener algún problema cardíaco o alguna cuestión. Así que han habido casos también, ¿no? De personas que por demasiada ansiedad o preocupación hasta han tenido o han llegado a sufrir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces es interesante cómo las emociones son muy buenas en el sentido de que nos ayudan a reaccionar ante diferentes estímulos, como cuando un carro venga hacia ti y tú te genera miedo, ¿no? Ese miedo te va a ayudar a reaccionar a salgo corriendo para que no me atropelle, ¿no? Pero cuando ese miedo se genera con cosas que no son objetivas, sino más subjetivas, que están solo en nuestra cabeza muchas veces, es ahí cuando nos hace daño, como nos sucedió al inicio de esta pandemia, cuando estábamos todos encerrados y no queríamos ni siquiera sacar la basura por el miedo del contagio. No sé si a ti te pasó, pero a mí al inicio me pasó eso, de que era como que si uno ponía un pie fuera de la casa, era como que el virus está ahí y te va... Ahí estaba el virus esperándote atrás del poste. Sí, ahí está Edison. Ahí está, ahora sí. Algo así extraño. Algo así extraño fue, ¿no? Sí, entonces era hasta acostumbrarse también al tema, ¿no? Sí. Y es interesante, como tú dices, el tema de la ansiedad, porque justamente para los que nos conocen y si no nos conocen, pues revelamos un poco más. Edison y yo hemos compartido algunos programas académicos, entre ellos nuestra licenciatura, pero también avanzamos a la maestría. Nos encontramos ya en la parte final. Si estás escuchando esto en el 2020, estamos terminando ya nuestra maestría, estamos ya en la parte, digamos, cúspide al preparar nuestro documento de investigación con respecto a lo que hemos estudiado en los últimos dos años y medio. Y mi tema de investigación es justamente lo que tú dices, Edison, acerca de la ansiedad. Y es que la ansiedad, como tú bien dices, no es algo malo. Generalmente la hemos asociado como un sentimiento negativo o una cuestión que no está bien que la sintamos. Pero en realidad la ansiedad y el miedo van de la mano.
la investigación ha demostrado de que el miedo es simplemente la respuesta que tenemos nosotros ante algo incierto, ante algo que no tenemos el control, como bien decíamos, la pandemia. Pero la ansiedad es aquella respuesta que nosotros generamos y se vuelve negativa cuando la sentimos de manera no racional, en primer lugar, o sea, es decir, no la pensamos, no la procesamos en nuestra cabeza, sino que simplemente la sentimos. Por ejemplo, como el miedo que tiene ciertas personas a una rata. Por ejemplo, tú le dices a mi mamá, le comentas, mami, una rata, así, y se pone, pero tiembla y todo porque le trae un recuerdo, cosas así, pero no lo ha pensado completamente y no lo ha racionalizado. Y el segundo aspecto es que la ansiedad se vuelve en algo malo y generalmente las emociones se van a convertir en algo que no esté muy bien, es cuando empiezan a delimitar tu vida, empiezan a tratar de terminar con aquello que es normal. Por ejemplo, si tu miedo a salir, está bien, porque tienes miedo a la pandemia, como decíamos con Edison, resulta que al principio de la pandemia tú querías salir y chuta, si salgo, capaz que el virus está allá afuera, el vecino me va a comer como la película de Tiburón. O cuando las mamás nos decían, el coco te va a llevar, el coco te va Y sí, ¿no? Mucha gente pensó así, e incluso, no sé, como tú decías, también me incluye en el asunto de que sí, o sea, tú salías y decías, chuta, sí, estoy afuera, quiero preocupación, porque no sabía tampoco bien si era que estaba en el ambiente, si estaba en el piso, si venía del cielo, venía de abajo, venía con los perros. Todas eran cosas como bastante complicadas porque era grande la incertidumbre, porque no se tenía conocimiento de nada, y hasta ahora el virus sigue siendo un poco incomprendido, ¿no? Que las mutaciones, que los síntomas son estos, y luego que también son estos, y luego que no, que esto no. Entonces todo es algo bien loco en esto de la pandemia, ¿no? Pero es interesante lo que tú dices, ¿no? Justamente lo de las emociones que se convierten en algo malo cuando no nos dejan vivir lo que vivíamos antes, ¿no? O sea, hacer las actividades cotidianas que lo hacíamos comúnmente, ¿no? Justo con lo que decías me acordaba de una señora que decía que sufría de tanta ansiedad, de preocupación, ¿no? Que le daba miedo de que en su hogar, por ejemplo, se vaya el gas. Entonces ella decía que se regresaba 1, 2, 3 veces a ver si estaba cerrada la válvula del gas, aun cuando ya había ido una primera vez donde ya había comprobado. Entonces es eso que no te deja seguir con tu vida, ¿no? Y no solo es la ansiedad, puede ser la tristeza también ante cualquier situación, como el duelo, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces te estanca en tu vida. Y ahí creo que ya vamos hablando de un problema con la cuestión emocional. Pero en sí, el sentir algo no está mal. Uh-huh. Y es que sentir está completamente dentro de los parámetros normales porque estamos diseñados a hacerlo. Si tú, por ejemplo, nos estás viendo, es porque estás usando tu sentido de la vista. Si nos estás escuchando, es porque estás usando tu sentido del oído. Si, por ejemplo, estás en este momento preparándote para cenar, lo más probable es que estés oliendo lo que proviene de la cocina. Si estás cocinando, pues lo estás ahí, de frente. Igual con tus manos vas a sentir muchas cosas. Y es porque nuestro cuerpo está diseñado para sentir los estímulos exteriores. Sin embargo, como estamos conversando hace un momento y empezamos a relacionarlo, muchas veces estas emociones se van de control. No las pensamos, no las procesamos. Y como la señora contaba eso, empezamos a desarrollar ciertos tipos de problemas que se vuelven ya del diario vivir. Si, por ejemplo, tú al principio te preocupabas por algo, pues ya luego te dormías. Y como, no sé si te pasaba a ti, Edison, pero a mi mamá cuando se dormía ya le pasaba y se olvidaba. Hay gente que se duerme y se olvida. Entonces, si ya te olvidaste, pues probablemente solo lo que tuviste fue un problema de que te preocupaste por algo, pero pasó. Claro, no, pues uno a veces ahora hasta se olvida de la mascarilla, de lo que ya está tan tranquilo. Y no sé si ha pasado, uno está saliendo y siente que la gente le ve. Así como la gente así como que te queda viendo así como algo raro, y empiezan a hacerse hacia un lado, se cruzan de calle y uno dice ¿qué pasó? No. Uno se huele, por si acaso seré yo. Seré yo, maestro, dijo Judas. Pero ¿qué pasó? Rexona nunca abandona. Y no, pues te das cuenta que te faltaba la mascarilla. No, y otra vez corre la... Y es que
Si te pasa que, por ejemplo, la emoción que sentiste simplemente duró una semana, unos 3, 4 días, y si te pasó, es probablemente que solo tuviste un periodo en el que hasta que te pasara el momento de incertidumbre y te acostumbraras a la nueva situación y pudieras expresar bien tu emoción, lo que tú sentías, tu respuesta natural, pues ya lo asimilaste. Pero sin embargo, desde marzo, abril, has empezado a sentir ciertos tipos de cosas. No sé si te ha pasado eso, o conoces de gente que ha tenido problemas para dormir. Ha tenido problemas porque no concilia el sueño, de pronto las preocupaciones, resulta que tiene una deuda, no está trabajando, o sin el trabajo no puede dar de comer a su familia, o resulta que no está cumpliendo con lo que debía hacer, se siente, o por ejemplo, mucha gente que hoy en día se quedó sin trabajo durante este tiempo porque las empresas tuvieron que cerrar, o probablemente se enfermó un amigo, o en el peor de los casos, perdieron un familiar, y todas esas emociones se empezaron a juntar, porque por ejemplo, justamente hace un tiempo lo conversaba con otro amigo, estamos tomando un café y le decía, sí, cuando uno por ejemplo tiene una enfermedad, llámese enfermedad que sea una enfermedad crónica, por ejemplo, un cáncer, qué sé yo, diabetes, hipertensión, tú empiezas a sentir que esa persona está enferma y empiezas a generar en tu cabeza una serie de ideas de que esa persona tiene una condición que probablemente lo pueda llevar a morir. Pero tú tienes la esperanza de que se va a salvar. Sin embargo, con las muertes que subimos con el coronavirus y que todavía siguen hoy en día muy fuertes, vemos gente que probablemente hasta hace un mes no lo pensó, y si lo pensó, lo pensaba de manera muy rápida, sí, pero nos cuidamos y todo, pero resulta que alguien muere y todo tu cuerpo tiene que reaccionar de cierta manera. Y hay mucha gente que ha tenido que pasar por la pérdida de un familiar, un ser querido, una persona muy cercana, y eso ha traído una serie de consecuencias de manera física. Gente que no puede dormir, como les decía, o gente que perdió el apetito, gente que incrementó el apetito, que está comiendo 6, 7 veces al día y está comiendo de manera excesiva, o personas de que, por ejemplo, sienten que no se pueden concentrar. Personas que, por ejemplo, no pueden estar tranquilas porque tienen un deseo muy fuerte de llorar. Personas que, por ejemplo, sienten que van a reír, pero sienten que no lo pueden hacer completamente porque tienen sentimientos de culpa. Y es muy probable que nosotros, a través de este tiempo, de alguna u otra manera lo hayamos experimentado. No sé si te ha pasado a ti, Edison, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, hay noches en las que no puedo dormir porque me pongo a pensar y pienso y pienso y pienso y pienso. Y por más que cuento las 100 ovejas, las 200 ovejas y doy vueltas como el pueblo de Israel a Jericó, y aún así no me duermo. Y es probable que tú también, que nos estás escuchando, lo hayas vivido. Sí, pienso que sí es una problemática bastante grande para muchas personas, ¿no? Y como decíamos al inicio, cada persona responde diferente porque cada uno es un mundo diferente, ¿no? En el caso de cómo maneja sus emociones, de cómo las gestiona, de cómo también reacciona ante algunos estímulos como la pérdida de un familiar o la pérdida de un trabajo. Lo importante es que nosotros no menospreciemos a las otras personas porque sienten algo, ¿no? Sino que más bien seamos comprensivos con todos, ¿no? Porque no sabemos realmente a ciencia cierta cómo es su vida y qué están pasando, ¿no? Para nosotros tal vez decirles, pero ¿por qué todavía sigues sintiendo miedo? Ya no deberías sentir miedo. O cuestiones así, ¿no? ¿Por qué estás triste? Ya no debes estar triste, alégrate, ya pasó. Y la vida no es tan fácil así, ¿no? Y pasa como en el meme, que no sé si siempre se puso de moda ese meme que decía, ponte feliz. Y la respuesta era, claro, no lo había pensado. Tiene sentido, me pondré feliz. Y caminaba así, y se llevaba feliz. Y es que, necesariamente, como lo vamos conversando hasta ahora y lo hemos definido, las emociones, como decíamos, son parte del cuerpo, o sea, no las podemos negar. Y si son partes de todos, en realidad no podemos ser, a cierto punto, mezquinos en decir de que otros no las pueden sentir, cuando también nosotros las podemos sentir. Entonces tenemos que empezar a pensar también en el hecho de que así como otro reacciona de cierta manera, yo también lo puedo hacer. Es como, por ejemplo, ese ejemplo en el que es de otro tema, pero aplica mucho para este sentido. Es como si tuviéramos todos una venda en los ojos. Todos tenemos una venda en los ojos y tocamos un animal. Por ejemplo, tocamos un perro. Resulta que gente va a tocarle la trompa, otro va a tocarle la espalda, otros la cola,
Pero si no lo podemos ver, nos basaremos en lo que podemos tocar. Por ejemplo, si a algunos le van a tocar el pelaje de la espalda, sentirán que es muy suave. Si otros le tocan, por ejemplo, los dientes, sentirán que es muy puntiagudo y les puede dar miedo. Si otros le están tocando las patas, probablemente las sientan muy suavecitas y sentirán que son como una mano. Muchas situaciones nos enfrentan a nosotros y no sabemos cómo son. Y finalmente cada uno responde a ellas de la manera en la que ellos sienten es la mejor. O tal vez ni siquiera lo sienten, simplemente responden ante ella. Y eso nos lleva también, Edison, no solamente a definirlo, sino también a hablar de otro tema. ¿Las emociones son buenas o son malas? ¿Tú qué opinas, Edison? Claro, ¿no? Creo que es una pregunta que muchos se han hecho, ¿no? De si son buenas, son malas, si debemos sentirlas, no debemos sentirlas, si debemos expresarlas y toda esa cuestión. Yo te podría decir que las emociones en realidad no son malas, ¿no? Las emociones son eso, emociones, son cosas que nosotros sentimos, son reacciones, como hablábamos al inicio, ante diferentes estímulos. Y aquí creo que debemos hacer la aclaración, ¿no? La emoción no es mala, ¿no? Lo que debemos nosotros manejar bien es la reacción ante nuestra emoción, porque ahí nosotros sí podríamos empezar a ver si es algo bueno o es algo malo. Por ejemplo, ¿no? Si la reacción que nosotros tenemos ante el enojo es herir a las otras personas con lo que yo digo, ahí estamos mal, ¿no? Entonces no estuvo mal el hecho de que sentí enojo, porque sentimos enojo cuando algo no nos agrada, cuando alguien nos ofendió, cuando alguien hizo algo que a nosotros no nos parece, cuando estamos en desacuerdo con alguien. Sentimos eso, es parte de lo que somos, ¿no? Entonces no es malo sentir eso, porque es parte de lo que nosotros somos, es parte de lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que sí está mal puede ser la reacción que nosotros tenemos ante ese estímulo, ante esa emoción que estamos nosotros sintiendo. Y eso es lo que generalmente sucede, ¿no? Se ataca a la emoción y no a la reacción, ¿no? Y hay frases como esa de, es que no es lo que me dijiste, ¿no? Es como. Y no cómo lo dijiste. ¿Cuántas peleas entre novios, matrimonios, sí, hermanos, ¿no? Primos? Eso es. Ñañito te contara, dijeron en la novela. ¿Y te ha pasado a ti? Pero a mí me ha pasado a muchos que, por ejemplo, yo no soy una persona que esté feliz en la mañana. Y no es porque me peleé en la noche o porque tuve pesadillas o porque me enojé conmigo mismo, sino porque me pasa que en la mañana generalmente paso como serio. Paso así como medio enojado, no hablo mucho. Se está despertando. Sí, déjele al joven que se está despertando. Y me ha pasado... déjelo tranquilo que está dormido todavía. Y te he cerrado los ojos. Y me ha pasado en muchos casos que, por ejemplo, yo en uno de mis trabajos ha sido trabajar con personas que vienen a hacer aquí al país a visitar proyectos o vienen a trabajar con niños y son generalmente gente extranjera que habla inglés, entonces yo les traduzco. Y cuando pasan este tipo de trabajos, este tipo de... Sí, como es el dicho ¿cómo es cachuyapi? No es cachuyapi, de cachuelos. De camellitos ahí vagos. Resulta que, por ejemplo, yo generalmente cachuelito, me voy una semana, 10 días, 2 semanas, y pues como es gente que no conozco, a pesar de que me comunico y hablo con ellos en inglés y pasamos todo el tiempo juntos, 24/7 del tiempo que estén aquí. Me ha pasado que muchas veces la gente llega a tener un concepto de mí porque pasa enojado en las mañanas, y es porque simplemente sigo como dormido y no estoy en el momento adecuado. Entonces, cuando yo digo cosas en la mañana hacia esas personas, a cualquier persona, puede ser que me tomen como si estuviera enojado, pero realmente no estoy enojado, sino que simplemente sigo, como dices tú, medio dormido, apenas procesando el hecho de que estoy medio despertando. También me pasa a mucha gente que tú dices, chuta, cuando ya lo conoces, dice, oye, sí, tú eres chévere, yo cuando te conocí parecías medio enojón, y ahora que ya te conozco bien, sí eres enojón. No, mentira, no eres enojón. Ahora que te conozco, sí ha sido así. No me había equivocado. Creo que pasa el hecho de que, dependiendo de la forma en la que tú lo digas, la gente va a tener una concepción, una idea de lo que tú eres. Y siguiendo la idea entonces de si las emociones son buenas o malas, generalmente las emociones van a ser. Las emociones, como dijimos, son la respuesta natural. Y si son lo que son, emociones. Y si tu respuesta natural va a tener algo positivo o negativo, ya sea en ti o en las personas a tu alrededor.
ambas emociones, ambos tipos, entre comillas, de emociones son necesarias, porque las emociones negativas te preparan para cosas a las cuales no estás preparado. Por ejemplo, no sé si te pasaba a ti, Edison, pero en la escuela conocías gente que no podía hablar en público, o le sudaban las manos, o le decían Yepes, y se ponía a temblar así porque Yepes no podía hablar. O incluso nosotros mismos que estamos ahorita aquí, teníamos miedo a hablar en público porque de pronto teníamos un problema de comunicación, teníamos un problema en los labios o en la lengua, o teníamos un problema con el siseo. Por cierto, el siseo ese es un siseo. Entonces resulta que tenemos de pronto miedo. O las muletillas, o el qué, entonces, el empero más sin embargo. Sí. Ajá. Entonces probablemente esas cosas nos generaban miedo, pero ese miedo era necesario para que nosotros nos enfrentáramos al desafío final. Finalmente, esas emociones negativas, cuando nos enfrentábamos a ellas, cuando lo hacíamos, ¿qué sentíamos? ¿Qué sentíamos cuando hacíamos algo que nos daba miedo? ¿Qué es lo que nos propone eso? Nos da una sensación de que lo hemos logrado, de que hemos tenido éxito. Si, por ejemplo, tú estás escuchando y resulta que llegaste a la universidad y no sabías qué estabas haciendo ahí, pero en tu primer semestre te fue bien y sacaste buenas notas y te fue gustando esa materia, o resulta que, por ejemplo, te fuiste a vivir a otra ciudad y empezaste a agarrar el gusto, empiezas a sentir esa especie de gusto contigo mismo y saber de que lo estás logrando. Por eso las emociones negativas son positivas finalmente, porque nos enseñan y son parte del proceso. Por otra parte, las emociones positivas también son buenas finalmente porque afianzan aquello que estamos viviendo. Si, por ejemplo, tú pasaste mucho tiempo triste y te juntaste con un amigo y te pusiste a reír y te sientes, entre comillas, feliz, pues obviamente tu cuerpo va a sentir y va a descargar más hormonas para relajarte y prepararte para lo que vendrá después. Ahora, emociones buenas y malas en realidad no se diferencian mucho, porque finalmente lo que producen en ti va a ser lo positivo. La clave va a ser que encuentres el equilibrio entre las dos. Claro, y hablando de negativas y positivas, solo por la clasificación, ¿no? Porque hay que clasificarlas, pero de ahí sí, como decías hace un momento, realmente cuando son bien gestionadas llegan a ser positivas, ¿no? Porque son como algo que nos ayudan a nosotros a poder enfrentar algunas situaciones de la vida. Entonces, hablar de que son malas, nada que ver, ¿no? Para los que creían que sus emociones, sentirse triste o a veces agobiado, estaba mal, pues no. Es parte de la vida sentirse así a veces. Y a veces también, valga la redundancia con el a veces, sucede que no nos gusta, ¿no? Como mostrar alguna emoción, hablando de la clasificación de estas negativas, porque es como que se nos ha hecho creer que es una muestra de debilidad, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos sacarnos de la cabeza, que mostrar una emoción, en este caso como la tristeza, no es una muestra de debilidad, ¿no? Es parte de ser humano, ¿no? Y ahí es como dice la frase, ¿no? No está mal estar mal, más bien es algo sanador el poder expresar la emoción que nosotros estamos viviendo. El llorar cuando estamos tristes no es nada malo, ¿no? Más bien es un proceso sanador en los momentos difíciles, ¿no? El hablar con otra persona cuando te sientes muy preocupado es algo que te está ayudando a ti, ¿no? A soltar lo que estás teniendo dentro de ti. Más bien hace mucho daño cuando nosotros guardamos emoción tras emoción tras emoción tras emoción y no la expresamos, ¿no? Y no dejamos tal vez que hasta los que están alrededor nuestro la expresen. Pienso que ahí es una problemática bastante grande, ¿no? Como al niño que le decían, no llore, usted es varón, ¿no? Usted es un macho, no llore. Y no le dejaban que exprese esa emoción, ¿no? Y eso sucede mucho en los niños que todavía no conocen esta cuestión del área emocional y lo que hacen es berrinches, porque no saben que están enojados, no saben que están tristes, y en ese cruce de emociones lo que llegan a hacer es un berrinche, ¿no? Y muchas personas, en este caso los padres, ven eso como algo malo, ¿no? Porque dicen, mal creado todavía, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Y en vez de enseñarles cómo gestionar sus emociones, lo único que les estamos nosotros enseñando es cómo no hacerlo, ¿no? A veces nosotros mismos somos los que fomentamos una mala forma de reaccionar ante nuestras emociones. Por ejemplo, ¿no? La mamá que
que el niño esté enojado y en vez de tratar de que él pueda aprender cómo se maneja el enojo, lo que hacemos es enojarnos más y muchas veces hasta golpearlo, ¿no? Eso es lo que sucedía mucho antes, no sé si sucederá todavía. Te enojas, yo me enojo más. No, yo a ver qué enojo gana. Yo te digo, cállate y te caigo yo encima. Sí, entonces pienso que es ahí, ¿no? Donde nosotros empezamos a jugar ese rol también importante, ¿no? Desde nuestro mundo, desde nuestra realidad, poder ayudar a otros que puedan expresar de manera libre sus emociones, ¿no? Hablando de libre de manera sana, ¿no? Sin herir a otros, sin herirse a sí mismo, sin dañar a otros, sin dañarse a sí mismo, más bien con ese proceso sanador, ¿no? Porque requiere de un proceso cuando uno está triste y ha perdido un familiar. No podemos decirle, ya, sé feliz, ¿no? O ya, hermano, tenga fe y confíe en el Señor, como muchas veces sucede también desde la fe, ¿no? Que se quieren dar como esas respuestas bastante simplistas o bastante fáciles, ¿no? Y la vida no es tan fácil como decirle a una persona, tenga confianza en el Señor y ya, ¿no? Es verdad que hay que tener confianza en Dios, pero es un proceso también el que debemos vivir nosotros, como lo decía el salmista, ¿no? Pasar por esos valles de sombra y de muerte hasta poder volver otra vez a estar bien. Entonces, a veces nosotros también vemos estas emociones como algo simplista, ¿no? Como algo que ya te sentiste así un momento y ya. A veces creo que hasta piensan que la gente exagera o la gente como que se está haciendo, ¿no? Y no, es parte de la vida, o sea, es loco para mí pensar que muchas veces la respuesta sea, ya no estés así, cuando debería ser como, te entiendo, está bien que estés así, más bien te acompaño en tu dolor o te acompaño en tu alegría, ¿no? Me gozo cuando tal vez alcanzaste un objetivo, ¿no? Y me pongo triste contigo, tal vez si estás triste en este momento, ¿no? Voy a ser tu compañero, voy a ser tu amigo que va a estar contigo, ¿no? Y eso pienso yo que es parte fundamental, ¿no? De lo que nosotros podemos hacer en el caso de las emociones. Que empiece desde nosotros el hecho de dejar que las demás personas puedan expresar sus emociones de manera libre, ¿no? Para que puedan tener ese proceso sanador. No sé qué tú piensas, Jorge. A mí me parece que sí, ya has dado en el clavo a uno de los aspectos más interesantes de las emociones. Y es que realmente, como tú dices, las emociones son personales, bien dices tú, cada uno las va a expresar, y nuestro deber como personas que vivimos con otros, en nuestras relaciones, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestros grupos de jóvenes, nuestro trabajo, si de pronto tú no profesas ninguna religión, pero tienes amigos que vas en el fútbol y cosas así, te vas a dar cuenta de que de cierta manera las emociones en realidad son un proceso de aprendizaje, y como decía Edison, es verdad, muchas de las emociones las hemos aprendido de manera cultural, es decir, las hemos heredado. Por ejemplo, nuestros papás sabían de que si te portabas mal te iban a pegar, si te estabas llorando más fuerte te caían, y el niño no sabía si tenía hambre, sueño o disgusto o enojo o cansancio, pero se ponía a llorar, y si lloraba más fuerte le caía. Resulta que es porque las emociones también se pueden aprender, y si tú estás en un momento de tu vida en el que sientes de que no sabes qué decir o no sabes cómo decirlo, es muy probable que no tuviste el tiempo para saber cómo reaccionar a cada una de ellas y cómo expresarlas generalmente. Por ejemplo, hay muchos casos en los que la gente reacciona con las emociones de manera diferente a la nuestra. Por ejemplo, hay gente que cuando se enoja se calla y se guarda, y tú la ves a esa persona y ves que está con una cara seria y no dice nada, y no digo nada porque sé que te voy a hacer daño cuando lo diga. Hay otras personas de que se enojan y gritan como locos, y se les mete el diablo, pero a los 5 minutos ya se les pasó. Hay gente que se enoja y pasa un día, 2 días, una semana, 2 semanas, ya 3 semanas. Oye, ¿por qué estás enojado? No sé. ¿Y sigues enojado? Sí. ¿Y por qué estás enojado? No sé. ¿Pero ya se te va a pasar? No sé. Hay gente que le dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Hay casos incluso, y tristemente en nuestras familias, de gente que se enojó por años. Resulta que, por ejemplo... Y ya no saben por qué. Es muy común que, por ejemplo, se murió alguien. Se murió el papá, la mamá. Dejaron una herencia y se pelearon. Ya se comió la herencia, se vendió el terreno, ya se comieron las polillas de ir a la Biblia, todo, y siguen enojados.
Y ese enojo no simplemente queda entre los que se pelearon, entre los hermanos, sino que probablemente también se herede por los hijos. ¿Chuti, tienes primo? Sí, tengo un primo por allá, pero mi mamá como que no se lleva, así, nunca nos vemos. Y a los Romeo y Julieta. A los Romeo y Julieta, los Montesco y los Capuleto. Exactamente. Y es porque nosotros tenemos diferentes maneras en expresar nuestro enojo. Sin embargo, hay maneras negativas. Cuidado con esa definición. Maneras negativas de demostrar nuestro enojo hacia los demás. Ya pasamos de la clasificación, comencemos con eso, que es necesaria, de las emociones buenas y malas. Pero hay maneras negativas de expresar las emociones. Una de ellas es no saber cómo hacerlo. Va a ser sencillo. Si mañana, el día que sea que estés escuchando esto, te levantas, desayunas, o pongámoslo aún mejor, te levantas y estás ocupado y estás trabajando y no desayunaste. Dan las 8, las 10, las 12, la 1 y no comas todavía, es una prueba. Como a las 3 de la tarde vas a estar como medio amarguetes, así como que alguien te dice algo y vas a estar como irritable, como que algo no te gusta. Pero tú podrás identificar que probablemente estás medio amargado porque no comiste. ¿Qué pasaría si mañana también te encuentras con una noticia que no te gusta porque alguien quiso hacerte trampa? Te enojas y le metes eso al saco. Aparte que tienes hambre y que estás molesto porque tienes hambre, algo pasó y le metes al saco. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mañana te enteras de que un familiar pasó por una situación bien terrible y te mintió? Lo echas al saco. ¿Qué pasaría si mañana o pasado mañana pierde Ecuador? Pierde tu selección querida. Mañana con Colombia. Mañana con Colombia. Para los amigos colombianos pues será una alegría, pero para los amigos ecuatorianos será una tristeza. Y lo echas al saco. Y resulta que llegas a la casa y te preguntan, ¿cómo te fue? Bien, como para no preocuparte. Pero tienes tantas cosas en tu cabeza que te generan tantas emociones y tantas reacciones al mismo tiempo, pero no sabes cómo expresarlas. Y no sé si te ha pasado eso y le ha pasado a alguno de ustedes, el hecho de que nos pasan tantas cosas que no sabemos cómo sentirnos. Sí, es que realmente en el día uno siente, ¿no? Muchas cosas. Y pienso que por eso también muchos llegan a tener problemas en sus casas porque tienen tanto de lo que vivieron en el día que no saben cómo expresarlo, que muchas veces terminan desquitándose, como sabemos decir, ¿no? Con el que no era. Vienen enojados del trabajo, enojados porque la selección perdió, enojados porque se enteraron de eso que tú decías, ¿no? De que un familiar les mintió y les había metido cuento, tal vez le prestó plata y había sido por puro cuento. Y a veces el que termina pagando es el que está en el hogar, ¿no? El hijo quiere un poco de atención y empieza a molestarle, papi, y ¡pum! Termina pagando los platos rotos, como sabemos decir nosotros, ¿no? Y pienso que de ahí donde nosotros debemos trabajar mejor en gestionar las emociones de tal forma que podamos expresarlas y no dañen y no hieran, como yo les decía hace un momento, ¿no? Porque esto que te digo sucede mucho, ¿no? En muchos hogares ecuatorianos. La violencia, en los datos que estaba revisando hace unas semanas del INEC, del Instituto de Estadísticas y Censo, sigue mostrando que el maltrato, por ejemplo, intrafamiliar, la violencia intrafamiliar como tal, sigue elevándose y ha crecido un poco más en esta temporada de pandemia. Y ha sido por esto, porque muchos no saben cómo manejar las emociones que están sintiendo también en esta temporada, ¿no? Y muchos desde antes ya venían con estas problemáticas donde no se sabía cómo gestionar sus emociones y terminaban expresándolas de tal forma que tal vez hasta llegaban a la violencia, que es lo más triste, ¿no? Pegarle a la esposa o pegarle a los hijos sin sentido, ¿no? Ni siquiera sin un propósito, porque aun cuando podremos decir que está mal el golpear a otra persona, por lo menos antes se podría decir que el papá o la mamá nos jalaban la oreja, nos daban por un motivo, por lo menos, ¿no? De decir, se portó mal, ¿no? Aun cuando no está bien, porque casi siempre era con enojo, ¿no? Pero en este sentido, muchas veces por desquitarnos con otras personas por lo que nosotros estamos teniendo dentro, terminamos hasta haciéndoles daño sin motivos, razón y circunstancia, como decimos, ¿no? Porque no tienen nada que ver siquiera, sino que, por ejemplo, ¿no? Digamos de ahí que el niño estaba jugando y se le cayó un plato, ¿no? Y se rompió el plato, ¿no?
Hay personas que llegan tan enojadas de otro lugar que el motivo del romperse un plato no era el suficiente como para golpearlo de tal forma como lo golpeaste, pero fue el que desencadenó toda esa carga que estabas trayendo de fuera, ¿no? Y todo eso ha sido por no ir soltando cada cosa y la gestionando de tal forma que cuando llegues a casa no estés tan cargado, ¿no? O que puedas también descargarla en tu pareja, con otra persona, dialogando, conversando, expresando lo que has vivido en todo ese día. Que eso es tampoco lo que sucede, porque es como tú decías, ¿no? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Y resulta que nada de lo que te pasó en el trabajo fue bien, no, más bien fue todo lo contrario, me fue terrible. Y como estamos en esta cultura de que mostrar un sentimiento, en este caso negativo, como la tristeza o el agobio, o como decíamos hace un momento, la ansiedad es algo malo, casi es una todo debilidad. está haciendo bien, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, si yo te pregunto ahorita, ¿cómo estás, Jorge? Tú me dices bien, aun cuando puedes estar viviendo muchísimas otras cosas más. Y claro, ¿no? También tiene que ver mucho con el nivel de confianza. Igual con Jorge a veces conversamos y podemos decir, no, si me está yendo mal o si me está yendo bien esto. La idea es que tú también tengas confianza con los que están en tu casa, porque ¿con quién más? ¿No? Si no tienes confianza con los que están en tu hogar, va a ser muy complicado que tal vez te abras a algún desconocido. Y eso va a pasar, como bien dices tú, Edison, es que nos va a suceder en muchos casos en los que no sepamos ni siquiera nosotros cómo nos sentimos, ni siquiera nosotros podamos definir qué es lo que nos está pasando, porque son tantas cosas que nos agobian, y vienen esas ideas generalmente cuando decimos, chuti, ¿para qué le voy a decir si al final ni me entiende? Es que él no ha vivido lo que yo viví, es porque él no está en mis zapatos y no entiende lo que yo siento. Pero generalmente cuando decimos eso es porque ni siquiera nosotros lo podemos entender a cabalidad, no lo podemos entender completamente. No sé si te ha pasado a ti, pero hay días en los que tú dices, no sé ni por qué estoy así, o sea, estoy cansado, o no tengo ganas de hacer esto, no me siento con el ánimo de ir y visitar a esta persona, o tengo el ánimo de conversar, porque no me nace. Es muy común que la gente diga, no me nace, no sé. O la gente se enoja y no sabe por qué se enoja. Y es por el hecho de que no hemos procesado la emoción. Como tú dices, no la hemos gestionado. Es una buena palabra decir gestionar, porque sí, tenemos que gestionar, tenemos que administrar nuestras emociones. Entonces, para poder hacerlo, debemos pasar por un proceso de aprendizaje. Si ya estás grande, probablemente no lo viviste, no lo pasaste con tu familia y te demoraste, y ahora recién te estás dando cuenta de que hay muchas cosas en tu vida a las cuales no tienes cómo responder. Si aún eres adolescente, aún tienes tiempo. Si tienes hijos menores, hijos pequeños en casa, es el momento ideal para hacerlo. Ahora, pero ¿cómo podemos manejar las emociones? ¿Cómo podemos aprender a gestionarlas? Una manera de hacer esto es poder etiquetar nuestras emociones. Y para etiquetarlas hay que saber cuál es el origen. Muchas de las cosas que vimos hoy en día y que nos están causando muchas sensaciones nos van a nosotros generar la respuesta. Si le preguntamos a la gente por qué está preocupada, por el coronavirus. Pero si vamos más allá, debemos preguntarnos por qué el coronavirus nos preocupa de manera personal. Si tú nos estás escuchando esta noche o esta mañana, te invito a que cuando ya estés en un momento tranquilo, puedas identificar cuáles son aquellas cosas que están generando esas emociones negativas y también esas emociones positivas. Y empieza a identificar aquellas cosas que tú sientes que están generando una respuesta de parte de tu cuerpo que puedes identificar como una emoción. Eso es interesante porque es justamente eso lo que se hace con los niños, por ejemplo, ¿no? Se les ayuda a etiquetar sus emociones, se les ayuda a clasificarlas, a saber qué es lo que sienten, y según los estudios, cuando el niño comprende lo que está sintiendo, porque el niño ni siquiera tiene, en este caso, un vocabulario tan extenso para saber el nombre de cada emoción, los estudios dicen que cuando el niño entiende lo que siente, eso automáticamente le produce un efecto de calma, ¿no? Y es interesante saber que eso también sucede con el adulto. Cuando uno entiende el por qué se está sintiendo de esta manera, eso también produce un efecto de calma, porque uno dice, a ver, ¿por qué estoy realmente preocupado, como tú decías, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Es el virus o qué es?
Y cuando uno va indagando, porque esto es interesante, ¿no? Porque las respuestas que damos casi siempre son muy superficiales, ¿no? ¿Por qué estás preocupado? Porque el virus, no quiero contagiarme. Ya, esta es la superficial. Pero si tú te pones a indagar, empiezas a ver que te da un poco de miedo, por ejemplo, que tal vez tu papá o tu mamá fallezcan porque esto del coronavirus les afecte más porque son adultos, o porque no es tanto el miedo de uy, me voy a contagiar y ya tal vez te da miedo morir, ¿no? Y tienes ese miedo a esa parte desconocida, ¿no? Que es la muerte. Tal vez sin trabajo porque está enfermo. Claro, o te da miedo el mismo hecho de sentirte enfermo. Entonces pueden haber muchas cosas que realmente a primera vista no se ven, porque casi siempre las primeras respuestas que damos son muy, muy superficiales, ¿no? Muy por encima nomás, ¿no? Y es por eso que cuando nos preguntan, por ejemplo, cuando llegamos del trabajo, ¿cómo te fue? Y uno dice bien, uno debe saber que esa respuesta es muy superficial y que más bien debemos dejar un poquito de tiempo para que cada uno pueda establecerse otra vez en el contexto donde se van a desenvolver ahora en casa, en este caso, ¿no? Y después poder conversar acerca de eso, del día, cómo te fue y toda esa cuestión. No sé si recuerdas, Jorge, en la maestría, uno de los profesores nos contaba un poco de cómo el hombre y la mujer se desestresan. Y decía que el hombre se desestresa en su caja vacía, ¿no? Estando sin hacer nada. Y las mujeres se preguntarán, ¿pero cómo un hombre puede estar en su caja vacía sin hacer nada? Sí se puede, ¿no? Uno puede estar así, viendo al horizonte y ya está descansando. Como cuando uno llegaba de la escuela y veía al papá así, ido en la televisión, ¿no? Apagado. y ya, ¿no? Y estaba, como quien dice, desestresándose. En cambio, las mujeres se desestresan hablando, contando, diciendo lo que han vivido, ¿no? Uh-huh. Y por eso se dan estos choques, ¿no? El hombre quiere llegar a descansar un poco y la mujer, en cambio, quiere soltarle todo lo que ha vivido en ese día, ¿no? Uh-huh. Y se dan esos choques donde el uno quiere descansar y la otra quiere, en cambio, un poco de soltar todo lo que ha dicho. Entonces ahí es cuando nosotros deberíamos tratar de comprender, ¿no? Cómo se siente el uno, ponerse en los zapatos del otro, intentar, ¿no? Decir, bueno, tal vez la prioridad de él es en este momento descansar, entonces voy a entender su prioridad, ¿no? Y viceversa, ¿no? El otro también tal vez decir, ella quiere hablar, entonces voy a entender su prioridad y la voy a escuchar. Entonces creo que ahí viene esa parte de la comprensión y de la buena comunicación también dentro de nuestras relaciones para poder expresar bien lo que nosotros sentimos. Y que no hayan estos choques bruscos, ¿no? Es que yo me siento así, es que yo también me siento así, y luego cada uno siente una cosa y siente la otra y alguno de los dos quiere prevalecer y ya empiezan a darse esos roces bastante fuertes que muchas veces se dan en la casa, ¿no? En los hogares. Entonces sí, es interesante que nosotros pensemos en esto también. Sí, es interesante, como tú dices, Edison, entonces, que en primer lugar tenemos de que debemos educarnos y debemos saber identificar nuestras emociones. Como decíamos, es importante que tú puedas etiquetar cuál es el origen, ir más allá del bien, ir más allá de simplemente una pandemia, el trabajo, lo que sea, sino ir más allá de lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, entender de que cada uno es diferente, de que yo como hombre voy a ser diferente en la manera que yo responda a lo que sucede en mis emociones, distinto a la mujer. Y la mujer así también con el hombre. Y no por ello quiere decir que yo sienta menos o que no esté respondiendo de la manera acorde a lo que está sucediendo, que es lo que muchas veces pasa. Oye, pero ¿por qué te pones así? ¿No te preocupas o qué? ¿No te interesa? Es probable que de esa manera no le interese. O en segundo lugar, pues no responda de la misma manera porque no es su manera de ser o porque no lo ha aprendido de esa manera. Es como si te pasa esto y te llegas a acordar y te olvidas de todo lo que dijimos hoy. Piensa como en el Titanic. Si viste la película de James Cameron del 97, cuando después de 2 horas de iris y venires de Leonardo DiCaprio con esta chica que sí, que no, que bailaban, que se conocían, que el otro que sí, se chocan con el iceberg y todo el mundo se desespera. Algunos se suben a un barco, otros están corriendo, otros buscan a sus papás, otros buscan a sus hijos, la chica busca al chico, el otro se va a perder, la mamá no sabe dónde está, pero hay un grupo de músicos que siguen tocando. Don Medardo y sus players ahí. Que siguen ahí dando a la maroma. Y es exactamente lo que sucede hoy en día.
va a haber gente que va a estar desesperada haciendo muchas cosas, pero también va a haber gente que va a ser como esos músicos, que a pesar de que todo se esté cayendo, ellos van a seguir como si no pasara nada, porque sienten que esa es su labor. Entonces, además de aprender, debemos identificar de que cada uno responde de distinta manera a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sin embargo, eso no quiere decir que no seamos capaces de poder comunicar lo que estamos sintiendo. Pero si no sabes lo que quieres comunicar, muy difícilmente vas a poder comunicarlo. Entonces, como práctica para que te lleves hoy a tu casa, te lleves a tu trabajo, o te lo lleves al lugar donde te vayas hoy, es que te puedas sentar y puedas identificar aquellos problemas que se están generando esas emociones negativas. En segundo lugar, también empieza a identificar cuáles son aquellas respuestas negativas que están sucediendo a base de lo que tú estás sintiendo. Por ejemplo, resulta que por la pérdida del trabajo o porque estás preocupado porque alguien se muera, ahora estás más irritable y te peleas con la gente, te peleas con tu familia, no tienes paciencia, no puedes dormir. Empieza a identificarlos porque eso te va a ayudar también a saber que eres consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí, es interesante todo esto, ¿no? Porque nos lleva a pensar que hay cosas que sí se pueden solucionar y que muchas veces parecen imposibles, o algunas que han llegado hasta llevar a divorcios a otras parejas, y que ha sido cuestión de un poco de pensar, ¿no? En por qué estoy reaccionando de esta manera, ¿no? Y muchas esposas tal vez dicen, él no era así, en la pandemia se volvió más grosero, ¿no? Y tal vez es eso, ¿no? Tal vez son estas emociones encontradas que están todas ahí juntas, la preocupación del trabajo, te despidieron, el negocio no está funcionando y toda esa cuestión, y por eso estás más irritable, por eso estás más, podría decir como hasta más ofensivo en lo que dices, ¿no? Entonces, les animamos a que ustedes puedan pensar bastante en esto, ¿no? Que puedan encontrar el por qué están sintiendo lo que sienten, y también que puedan pensar bastante en sus reacciones, ¿no? Que está bien estar enojado, pero que no está bien cómo reaccionas ante ese enojo, ¿no? Que tienes que manejarlo mejor, que si estás ofendiendo demasiado en tu casa, empieces a pensar, ¿no? Un poco en las respuestas que das, en los gritos, en las peleas que tienes, que muchas veces no son ni siquiera por la causa que te está haciendo sentir así, sino que muchas veces hay otra causa y te estás desquitando con las personas equivocadas, ¿no? Tal vez estás mal por el trabajo y te estás desquitando con tu esposa y con tus hijos, que no tienen nada que ver con esto de la pandemia. Ellos no fueron los que te despidieron, ¿no? En todo caso, anda, quema la casa de tu jefe. No, mentira, no harán eso. No vayan a hacer eso. No nos citen en la jefatura de policía si es que lo llegaran a hacer. Les decimos eso porque, por ejemplo, esa es una mala forma de gestionar las emociones. Exactamente. Y entonces, el consejo que les damos hoy es identifiquen la emoción, identifiquen lo que están sintiendo, de dónde proviene eso, y que podamos manejar mejor las reacciones que tenemos ante esas emociones. Y como decía la Biblia, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Entonces, está bien la emoción, pero que no nos lleve a hacer algo que sea dañino para nosotros y para los demás, ¿no? Más bien siempre tratemos de responder de buena forma. Está bien que estés enojado, pero no está bien que les grites a tu esposa, a tus hijos o adolescente. No está bien que te enojes porque no te entiendes o nadie te entiende, pero no está bien que le grites a tu mamá o le grites a tu hermanito o a tu hermanita o a tu papá, ¿no? Como muchas veces sucede de que ahora se les paran y les dicen, ahora te denuncio, ¿no? Hazme algo y te denuncio. Aquí te cae la INAPEN. Claro, ¿no? Y cuestiones así. Entonces, lo importante, como les decimos, es investiguemos por qué estamos así y encontremos esa causa y tratemos de resolver esas cuestiones que están haciéndonos sentir mal, ¿no? Y pues como cristianos pongamos en manos de Dios, como decía Pablo, ¿no? Todas las preocupaciones que tengamos, todas las cosas que vivamos, todas las inquietudes que tengamos, pues que las presentemos ante Dios, ¿no? En toda oración y ruego, dice Pablo, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces les animamos a que ustedes también puedan expresar lo que sienten, ¿no? Delante del Creador, delante de Dios, ¿no? Que Él les escuche también, que Él también está presto para ayudarnos
y sobre todo, como él mismo dice en el Salmo 23, que creo que es uno que les gusta a muchísima gente, él mismo dice que nos va a acompañar por esos valles de sombra y de muerte que muchas veces vivimos. Entonces, que ustedes tengan en claro que hasta Dios sabe y hasta Jesús mismo pasó por muchas emociones y diferentes sufrimientos también, y Él conoce mejor que nadie el dolor y que nos entiende y que también ha decidido acompañarnos en estos procesos en los cuales muchas veces nosotros estamos viviendo. Entonces, que podamos tener un poco más de paz a través de Él y que sigamos trabajando en esto. La próxima semana, en un próximo podcast, vamos a seguir hablando acerca de esto de las emociones, así que no se pierdan estas charlas que sabemos que van a ser de bendición para sus vidas. Así es, y para cerrar en esta noche me gustaría que no olvidemos lo que dice, así como dice el apóstol Pablo, también lo que dice Eclesiastés 3, cuando dice en el versículo 4 que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar o de guardar luto, y también tiempo de bailar. Si estás pasando por momentos tristes y tus reacciones generalmente son negativas, y tus emociones no son de pronto las más adecuadas, déjame decirte que es temporal. Hay tiempo para todo en esta vida y, como decíamos al principio, cada una de ellas nos dejan una enseñanza que podemos aplicar más adelante. Si nos preguntan de aquí en un par de años, cuando toda esta situación cambie o aprendamos a vivir con ella, lo que sea que suceda, que podamos ver hacia atrás y podamos darnos cuenta de lo que hemos aprendido. A pesar de lo bueno y lo malo, todo tiene un aprendizaje. Así que si te gustó esta noche, esta tarde, este podcast y te gustaría aprender más sobre las emociones, cómo identificarlas, cómo darles un nombre, etiquetarlas, cómo utilizarlas para tu beneficio, para tu crecimiento personal, para tus relaciones interpersonales, no te pierdas el próximo capítulo, que vamos a explorar mucho más este tema y podremos juntos pasar esta situación y poder aprender en medio de esta situación caótica que vivimos hoy en día. Así es, Jorge, gracias por esta noche, ha sido una buena conversación acerca de las emociones. Les animamos a los que nos escuchan, sigamos conectados en estos podcasts de nuestro canal Pura Vida. Les esperamos la próxima semana, vamos a seguir hablando acerca de este tema bastante emocionante, ¿no? Emocionante como lo que hablamos acerca de las emociones. Nosotros también nos sentimos emocionados al poder hablar acerca de estos temas que son relevantes para las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Eso es todo, amigos. Les esperamos en una próxima. Nos despedimos. Que estén muy bien. Adiós, que Dios les bendiga. Cuídense.